un humilde pescador con solo un barco viejo que todos despreciaban. Cuando la peor tormenta en 20 años destruyó su única herramienta de trabajo, todo parecía perdido. Pero cuando ayudó a un anciano misterioso en la playa, Dios le mostró que a veces la mayor bendición viene disfrazada de la peor desgracia. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. En un pequeño pueblo costero llamado Playa Honda, donde el sol doraba cada mañana las aguas del océano, vivía don Antonio, un pescador de 52 años, cuya piel estaba curtida por décadas de viento y sal. Don Antonio no era rico. De hecho, apenas tenía lo suficiente para alimentar a su familia. Pero lo que sí tenía era un corazón noble y una fe inquebrantable en que Dios proveería cada día el pan necesario. Don Antonio tenía un hijo de 16 años llamado Mateo. El muchacho había heredado los ojos serenos de su padre y también su amor por el mar. Cada madrugada, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, padre e hijo caminaban juntos por la arena húmeda hasta llegar a su pequeño barco. No era un barco grande ni moderno, era una embarcación de madera gastada de apenas 6 metros de largo, con velas remendadas y remos tallados a mano. Había pertenecido al abuelo de don Antonio, luego a su padre, y ahora a él. Tenía más de 40 años de antigüedad. Los otros pescadores del pueblo, especialmente don Rodrigo, el dueño de una flota de 5 barcos modernos con motores potentes, se burlaban cada vez que veían a don Antonio y Mateo salir al mar. Don Rodrigo era un hombre corpulento de voz ronca, que siempre vestía camisas de colores brillantes. Tenía trabajadores que pescaban para él, mientras él se quedaba en el muelle contando su dinero. Una mañana, mientras don Antonio y Mateo preparaban sus redes en la playa, don Rodrigo se acercó con una sonrisa burlona. «Mira nada más», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Ahí va don Antonio con su museo flotante. Ese barco debería estar en el fondo del mar, no sobre él». Los trabajadores de don Rodrigo rieron. Mateo apretó los puños, pero don Antonio puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. «Hijo», le susurró, «las palabras del que se burla no tienen peso cuando tu corazón está en paz. Este barco nos ha dado de comer durante años. No es el barco lo que importa, sino las manos que lo guían y el corazón que confía en Dios». Mateo asintió, aunque dolía escuchar las risas. Subieron al barco y remaron hasta aguas profundas, donde echaron sus redes. La pesca de ese día fue modesta, como casi siempre. 6 kilos de pescado, apenas suficiente para vender en el mercado y comprar arroz, frijoles y algo de aceite para la semana. Pero don Antonio y Mateo nunca se quejaban. Cada pez era una bendición. Al regresar al puerto esa tarde, don Antonio vio a doña Carmen, una viuda anciana que vivía sola en una choza cerca de la playa. La mujer buscaba entre las redes de los otros pescadores algo que hubiera caído, algún pez pequeño que nadie quisiera. Don Antonio se acercó. «Doña Carmen», le dijo con una sonrisa, «hoy pescamos esto y queremos compartirlo con usted». Le extendió 2 de sus mejores pescados. La mujer lo miró con ojos húmedos. «Pero, don Antonio, usted también necesita vender para su familia». Don Antonio negó con la cabeza. «Dios multiplicará lo que damos con amor, doña Carmen. Acéptelos, por favor». Mateo observaba a su padre. No era la primera vez que hacía algo así. La semana anterior habían dado pescado a una madre con 4 hijos, cuyo esposo había muerto en el mar. El mes anterior, habían ayudado a un pescador joven cuyas redes se habían roto. Don Antonio siempre encontraba una razón para compartir lo poco que tenían. Esa noche, en su humilde casa de madera con techo de palma, don Antonio y Mateo cenaron con la esposa de don Antonio, Rosa, una mujer dulce de cabello recogido en trenza. La comida era simple: tortillas, frijoles y un poco de pescado frito, pero había risas. Rosa contaba historias de cuando era niña y don Antonio sonreía mientras Mateo escuchaba. Después de cenar, como todas las noches, los 3 se arrodillaron juntos. «Señor», oró don Antonio con voz serena, «gracias por este día de vida. Gracias por el mar que nos alimenta, por este barco viejo pero fiel que nos lleva a aguas profundas. No te pedimos riquezas, Señor. Solo te pedimos que nos des fuerzas para seguir trabajando con honradez y que nuestro corazón nunca pierda la gratitud. Si es tu voluntad, proveerás. Si no es tiempo aún, danos paciencia. Confiamos en ti». Mateo y Rosa susurraron amén.
Se acostaron en sus camas sencillas mientras el sonido de las olas mecía sus sueños. Los días pasaban con el mismo ritmo tranquilo. Madrugada, mar, redes, regreso, mercado. Don Antonio y Mateo nunca faltaban a su rutina. Algunos días la pesca era mejor, otros días era escasa, pero siempre había lo suficiente. Don Rodrigo seguía burlándose cada mañana. Un día le gritó desde su barco nuevo: «Antonio, ese barco tuyo va a hundirse cualquier día de estos, y los peces se comerán tus huesos». Don Antonio simplemente sonrió y siguió remando. Una tarde, mientras regresaban del mar, vieron a un joven pescador llamado Esteban, cuyo barco había volcado cerca de la costa. El muchacho nadaba desesperado hacia la playa. Don Antonio y Mateo remaron rápidamente hacia él. Lo subieron a su barco y lo llevaron a salvo. Esteban temblaba de frío y miedo. «Gracias, gracias», repetía. Don Antonio le dio su propia camisa seca. «No hay nada que agradecer, hijo. El mar es peligroso. Todos somos hermanos aquí». Otro día vieron redes enredadas en unas rocas que pertenecían a un pescador enfermo. Sin que nadie se los pidiera, Don Antonio y Mateo pasaron 2 horas desenredándolas y remendándolas. Cuando el pescador enfermo se enteró, lloró de gratitud. Estos actos de bondad no pasaban desapercibidos en el pueblo, aunque Don Rodrigo y algunos otros los consideraban tonterías. «¿Para qué pierdes tiempo ayudando a otros?», le decía Don Rodrigo. «Deberías enfocarte en ganar más dinero». Don Antonio respondía siempre con la misma calma: «La vida no se mide por lo que acumulas, Rodrigo, sino por lo que siembras en el corazón de otros». Ya estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces en los comentarios escribe la frase: «Dios convierte tormentas en bendiciones». Así sé que estás conectado con el mensaje. Y mira, te cuento algo curioso. El 95,3% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias que inspiran y transforman. Te prometo que no te vas a arrepentir. Llegó el mes de octubre, el mes de las grandes tormentas. Los pescadores más viejos del pueblo sabían que octubre traía vientos feroces y olas gigantes. Muchos decidían no salir al mar durante esas semanas, pero Don Antonio y Mateo necesitaban trabajar. No tenían ahorros. Cada día sin pesca era un día sin comida. Una mañana, el cielo amaneció de un gris extraño. Las nubes estaban bajas y pesadas, moviéndose rápido como animales inquietos. El viento soplaba con fuerza inusual. Rosa tomó la mano de Don Antonio. «Antonio, no salgan hoy. Mira el cielo». Don Antonio miró el horizonte. Tenía décadas de experiencia leyendo el mar. Sabía que se acercaba una tormenta, pero también sabía que en casa solo quedaba comida para 2 días. «Estaremos bien», le dijo a Rosa con una sonrisa tranquilizadora. «No iremos muy lejos, solo a las aguas cercanas. Pescaremos rápido y volveremos antes de que empeore». Mateo, que estaba listo con las redes, asintió. «Tenemos que confiar, mamá». Rosa los abrazó con fuerza. «Vayan con Dios». Padre e hijo subieron a su barco viejo. Las olas ya estaban más agitadas que de costumbre. Remaron con esfuerzo hacia aguas más profundas. Durante las primeras horas, todo parecía manejable. Lanzaron las redes y capturaron algunos peces. Pero alrededor del mediodía, el viento cambió. Se volvió violento. Las nubes se oscurecieron hasta parecer casi negras. De repente, comenzó a llover. No era una lluvia normal. Era una cortina de agua que caía con furia. «Mateo», gritó Don Antonio sobre el rugido del viento, «recoge las redes. Nos vamos ahora». Mateo jaló las redes con todas sus fuerzas. El barco comenzó a mecerse salvajemente. Las olas crecían y crecían. Una ola gigante golpeó el costado del barco y ambos cayeron. Don Antonio se aferró al mástil. «Mateo, agárrate fuerte. No sueltes nada». Pero la tormenta no tenía piedad. Otra ola enorme, más grande que las anteriores, se levantó como una montaña de agua verde oscuro. Don Antonio vio su sombra y supo que era el fin. La ola cayó sobre ellos con un estruendo aterrador. El mástil se partió en 2 con un crujido que sonó como un grito. La vela cayó al agua. El barco se ladeó peligrosamente. «¡Papá!», gritó Mateo, «el barco se está rompiendo». Y era verdad. Las tablas viejas del costado derecho comenzaron a separarse. El agua entraba a borbotones. Don Antonio intentó tapar las grietas con su camisa, pero era inútil. El barco
Su querido barco, que había servido a 3 generaciones, se estaba desintegrando bajo la furia del océano. Mateo, nadaremos hacia la costa. Está cerca. Podemos lograrlo. Pero antes de que pudieran saltar, otra ola los golpeó. Don Antonio sintió cómo el barco se volcaba. El mundo se convirtió en un torbellino de agua, madera y sal. Abrió los ojos bajo el agua y vio los pedazos de su barco hundiéndose lentamente hacia las profundidades oscuras. 40 años de historia familiar desapareciendo en el abismo. Nadó hacia la superficie con todas sus fuerzas. Emergió tosiendo y buscó a Mateo con desesperación. Allí estaba, aferrado a un pedazo grande de madera que había sido parte del casco. «¡Papá!», gritó Mateo. Don Antonio nadó hacia él. Ambos se agarraron del mismo trozo de madera flotante y empezaron a patalear hacia donde creían que estaba la costa. Las olas seguían golpeándolos. El frío del agua calaba hasta los huesos, pero no se rindieron. Después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron arena. Se arrastraron fuera del agua y cayeron exhaustos en la playa. Estaban a casi 2 kilómetros de su casa. La lluvia seguía cayendo. Temblaban de frío. Don Antonio miró hacia el mar. No quedaba nada, ni el barco, ni las redes, ni los remos. Todo había desaparecido. Mateo comenzó a llorar. «Papá, lo perdimos todo. El barco del abuelo. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué vamos a hacer?». Don Antonio abrazó a su hijo con fuerza. Sus propios ojos estaban húmedos, aunque no sabía si era por las lágrimas o por el agua de mar. «No lo sé, hijo, pero estamos vivos. Eso es lo que importa. Dios nos salvó. Confiaremos en Él». Caminaron lentamente de regreso a casa bajo la lluvia. Cuando Rosa los vio llegar empapados y temblorosos, corrió hacia ellos. «Están vivos, gracias a Dios están vivos», repetía abrazándolos. Les preparó té caliente y los envolvió en mantas. Esa noche, don Antonio no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de palma mientras escuchaba la lluvia. «Señor», susurró en la oscuridad, «no entiendo tus caminos, pero sé que tienes un plan. Ayúdame a tener fe incluso ahora». A la mañana siguiente, cuando salió el sol, don Antonio y Mateo caminaron por la playa buscando algún resto de su barco que hubiera llegado a la orilla. Encontraron solo pedazos pequeños de madera, nada que pudiera usarse. La noticia se esparció rápido por el pueblo. Don Antonio había perdido su barco. Algunos pescadores sintieron pena. Otros, como don Rodrigo, sonrieron con satisfacción. «Ya ves, Antonio», le gritó don Rodrigo desde el muelle, «te lo advertí. Ese barco era una trampa de muerte. Deberías haberlo vendido como chatarra hace años». Don Antonio no respondió. Simplemente siguió caminando. En los días siguientes, don Antonio intentó buscar trabajo. Ofreció sus servicios como ayudante en los barcos de otros pescadores, pero nadie lo contrató. «Ya tengo suficiente tripulación», decían. O eran mentiras disfrazadas de excusas porque no querían asociarse con el pescador que había perdido todo. Don Rodrigo incluso se burló públicamente. «Si te mueres de hambre, Antonio, puedes venir a limpiar mis barcos. Te pagaré unas monedas». Mateo se llenó de rabia. «Papá, déjame hablar con él, no puede tratarte así». Pero don Antonio lo detuvo. «No, hijo, la rabia solo envenena el alma. Dejemos que Dios se encargue». Rosa vendió algunas de sus pocas joyas, unos aretes de plata que su madre le había dado, para comprar comida. Pero el dinero no duraría mucho. Don Antonio se sentía impotente. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Había sido pescador toda su vida. Era lo único que sabía. Sin barco, era como un pájaro sin alas. Una tarde, mientras caminaba solo por la playa con el corazón pesado, vio a un anciano sentado en una roca. El hombre era delgado, de cabello blanco como la espuma del mar y ojos serenos. Vestía ropas sencillas y gastadas. Parecía estar observando el horizonte con una paz extraña. Don Antonio pasó cerca y el anciano habló. «Disculpa, joven pescador». El anciano tenía una voz suave pero clara. «¿Podrías ayudarme? Necesito llegar al otro lado de la bahía, pero mis piernas ya no caminan como antes. Sería mucha molestia si me acompañaras». Don Antonio miró al anciano. «Joven pescador», había dicho. Don Antonio tenía 52 años y nadie lo llamaba joven. Pero había algo en los ojos de ese hombre que inspiraba confianza. «Claro». «Señor», respondió don Antonio, «con gusto lo acompaño». Ayudó al anciano a levantarse y caminaron lentamente por la playa.
El anciano caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera pulida. Mientras caminaban, el anciano preguntó: «Pareces preocupado, hijo. ¿Qué carga llevas en el corazón?». Don Antonio suspiró. Normalmente no hablaba de sus problemas con extraños, pero algo en ese anciano le hizo abrir su corazón. «Perdí mi barco en la tormenta hace 5 días», le contó. «Era todo lo que tenía para alimentar a mi familia. Ahora no sé qué hacer. He buscado trabajo, pero nadie me contrata. Siento que he fallado». El anciano asintió con comprensión. «Has fallado o Dios está preparando algo que aún no ves». Don Antonio lo miró sorprendido. «¿Qué quiere decir?». El anciano sonrió. «A veces, hijo, Dios cierra puertas no para castigarnos, sino para llevarnos por un camino que nunca hubiéramos tomado por nuestra cuenta. La pérdida duele, es cierto, pero dentro de cada pérdida hay una semilla de algo nuevo. Confía». Llegaron al otro extremo de la bahía. El anciano señaló hacia unas rocas grandes que sobresalían en el agua. «¿Ves esas rocas?», le dijo. «Dentro de 2 días al amanecer, cuando la marea esté baja, camina hasta ellas. No tengas miedo, solo camina y mira». Don Antonio frunció el ceño. «¿Mirar qué, señor?». El anciano puso una mano en el hombro de don Antonio. «Confía», repitió, «y recuerda esto: el que da sin esperar nunca queda sin recompensa. Dios ha visto cada pescado que compartiste, cada mano que ayudaste, cada red que remendaste. Nada de eso fue en vano». Antes de que don Antonio pudiera responder, el anciano comenzó a alejarse. «Espere», gritó don Antonio. «Ni siquiera sé su nombre». Pero cuando miró, el anciano había desaparecido. Don Antonio miró en todas direcciones. La playa estaba vacía. No había ningún lugar cercano donde el anciano pudiera haberse escondido. Simplemente se había esfumado. Un escalofrío recorrió la espalda de don Antonio. No era un escalofrío de miedo, sino de asombro. ¿Quién era ese hombre? Había algo sobrenatural en su presencia. Esa noche, don Antonio le contó a Rosa y Mateo sobre el encuentro. «¿Un anciano misterioso?», preguntó Rosa. Y desapareció. «Antonio, ¿crees que era?». Don Antonio terminó la frase. «Un ángel». «No lo sé, Rosa, pero sus palabras sonaban como si supiera cosas que yo no sé. Me dijo que caminara hasta las rocas al amanecer dentro de 2 días». Mateo estaba emocionado. «Tenemos que ir, papá. Y si es verdad, y si Dios te está mostrando algo». Don Antonio asintió. «Iremos». Los 2 días siguientes pasaron lentos. Don Antonio y Mateo oraron más que nunca. «Señor, si ese era tu mensajero, ayúdanos a ver lo que quieres mostrarnos. Danos ojos para ver tu providencia». La mañana del tercer día, antes de que saliera el sol, don Antonio y Mateo caminaron por la playa hacia las rocas que el anciano había señalado. La marea estaba baja, tal como el anciano había dicho. Podían caminar sobre la arena húmeda hasta las rocas. Llegaron a las rocas grandes. Había charcos de agua entre ellas. No veían nada especial. Mateo miró a su padre con incertidumbre. «¿Qué se supone que debemos ver, papá?». Don Antonio no respondió. Simplemente cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, muéstranos». Cuando abrió los ojos, vio algo que lo hizo contener la respiración. En uno de los charcos más profundos entre las rocas, atrapados por la marea baja, había peces. Pero no eran peces comunes. Eran meros gigantes de color rojo brillante con manchas doradas. Don Antonio conocía esos peces. Eran meros de aguas profundas, extremadamente raros y valiosos. Los restaurantes de la ciudad pagaban una fortuna por ellos. «Mateo», susurró don Antonio. «Mira». Mateo se acercó y sus ojos se abrieron enormes. «Papá, esos son meros rojos. ¿Cómo llegaron aquí?». Don Antonio no lo sabía. Esos peces nunca subían a aguas tan poco profundas. Nunca quedaban atrapados en charcos de rocas. Era imposible, a menos que Dios los hubiera puesto ahí. Contaron los peces. Había 12 meros enormes, cada uno de al menos 10 kilos. Con cuidado y reverencia, don Antonio y Mateo los sacaron del charco usando sus manos y los pusieron en un saco que habían traído. Los peces estaban vivos, saltando con fuerza. Corrieron de vuelta a casa. Rosa no podía creer lo que veía. «Son meros rojos», gritó. «Antonio, esto es un milagro». Don Antonio llevó los peces al mercado. Los compradores casi se pelearon por ellos. Un restaurador rico de la ciudad ofreció 10 veces el precio normal del pescado. «Quiero todos», dijo el hombre. Don Antonio vendió los 12 meros por más dinero del que había ganado en 6 meses de pesca normal. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente,
Don Antonio regresó a las rocas al amanecer, y allí, como un regalo que seguía llegando, había más meros atrapados, otros 9. Al tercer día, había 7 más. Durante una semana completa, cada mañana al amanecer con la marea baja, había meros valiosos esperando entre las rocas. La noticia se esparció por todo el pueblo como fuego. Don Antonio, el pescador que había perdido todo, estaba encontrando una fortuna en las rocas. Otros pescadores intentaron hacer lo mismo. Fueron a las mismas rocas a la misma hora, pero no encontraron nada. Solo don Antonio y Mateo encontraban los peces milagrosos. Don Rodrigo, al enterarse, fue personalmente a las rocas con su tripulación. Buscaron durante horas. No había nada. Furioso, confrontó a don Antonio en el mercado. «¿Cómo lo haces, Antonio? ¿Qué truco usas?» Don Antonio lo miró con calma. «No es truco, Rodrigo, es Dios. Él da a quien Él quiere cuando Él quiere». Don Rodrigo escupió en el suelo y se alejó murmurando. Con el dinero de los meros, don Antonio pudo comprar un barco nuevo. Pero no compró uno solo. Compró 2 barcos, ambos mejores que el que había perdido, con motores modernos y redes nuevas. Contrató a 3 pescadores jóvenes del pueblo que no tenían trabajo y les pagó salarios justos. Uno de ellos era Esteban, el joven que había rescatado del agua semanas atrás. Además, don Antonio no olvidó a quienes lo habían necesitado. Visitó a doña Carmen, la viuda, y le dio dinero suficiente para reparar su casa. Ayudó a la madre con 4 hijos y le pagó la escuela de sus hijos por un año completo. Remendó las redes de 5 pescadores pobres sin cobrarles nada. Los meses pasaron. La bendición de don Antonio siguió creciendo. Sus 2 barcos traían capturas abundantes. Abrió un pequeño negocio de venta de pescado donde empleó a más personas del pueblo. Construyó una casa más grande para Rosa, pero nunca perdió su humildad. Seguía levantándose al amanecer. Seguía saliendo al mar. Seguía compartiendo con los necesitados. Un día, mientras estaba en el muelle supervisando la descarga de pescado, vio a don Rodrigo. El hombre que antes se burlaba, ahora lucía demacrado. Sus barcos habían tenido mala suerte durante meses. Uno se había averiado y no tenía dinero para repararlo. Otro había sido dañado en una tormenta. Sus trabajadores lo habían abandonado porque no les pagaba. Don Rodrigo se acercó a don Antonio con la cabeza baja. «Antonio», dijo con voz ronca, «necesito pedirte algo, necesito trabajo. Ya no tengo nada». Don Antonio lo miró a los ojos. Vio a un hombre quebrado, humillado por la vida. Podría haberle dicho que no. Podría haberle recordado todas las burlas y humillaciones, pero don Antonio no era ese tipo de hombre. «Rodrigo», le dijo con voz firme pero amable, «te daré trabajo, pero con una condición, que trates a todos con respeto. Aquí no se burla nadie de nadie. Aquí trabajamos como hermanos». Don Rodrigo asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, Antonio. No lo olvidaré». Una tarde, mientras don Antonio y Mateo regresaban del mar en uno de sus barcos nuevos, Mateo le preguntó, «Papá, ¿crees que ese anciano era realmente un ángel?» Don Antonio sonrió mirando el horizonte dorado. «No lo sé con certeza, hijo, pero sé esto. Dios habla de muchas formas, a veces a través de personas, a veces a través de circunstancias. Lo importante no es cómo habla, sino si estamos dispuestos a escuchar y obedecer». Mateo asintió. «Papá, ¿te puedo hacer otra pregunta?» «Claro, hijo. ¿Por qué crees que Dios permitió que perdiéramos el barco? No pudo simplemente bendecirnos sin que pasáramos por eso». Don Antonio guardó silencio por un momento, pensando cuidadosamente su respuesta. «Mira, Mateo, a veces Dios tiene que cerrar completamente un capítulo para abrir uno nuevo. Si no hubiéramos perdido el barco, yo habría seguido pescando de la misma forma durante años. Nunca habría caminado a esas rocas, nunca habría encontrado los meros, nunca habría crecido en fe de esta manera. La pérdida dolió, es verdad, pero me enseñó algo que nunca olvidaré, que incluso cuando todo se derrumba, Dios ya tiene preparado el siguiente paso. Solo necesitamos confiar». Mateo sonrió. «Ahora entiendo por qué siempre oras dando gracias incluso en los momentos difíciles». «Exacto, hijo. La gratitud no es solo para los buenos tiempos. La gratitud es un acto de fe que dice Dios, sé que tienes el control incluso cuando yo no entiendo». Esa noche, como todas las noches, don Antonio, Rosa y Mateo se arrodillaron juntos para orar. «Señor», oró don Antonio,
Gracias por la tormenta que pensé que era mi fin, pero que era mi nuevo comienzo. Gracias por el anciano misterioso que me mostró tu providencia. Gracias por los meros que multiplicaste en las rocas. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que tú conviertes lo que el mundo llama desgracia en lo que el cielo llama bendición. Ayúdame a nunca olvidar que cuando damos sin esperar, tú devuelves multiplicado. Que cuando confiamos en la oscuridad, tú enciendes luces que no podíamos ver. Mantén mi corazón humilde en la prosperidad, como lo mantuviste firme en la pobreza. Los tres dijeron amén. Y así, la historia de don Antonio se convirtió en leyenda en Playa Honda. Durante años, la gente contaba cómo el pescador más pobre del pueblo se había convertido en el más próspero, no por astucia ni por suerte, sino porque había mantenido su corazón noble incluso cuando todo se derrumbaba. Los padres les contaban a sus hijos, los abuelos a sus nietos, la historia del pescador, el barco perdido, el anciano misterioso y los meros milagrosos. Porque en esta vida, amigo que me escuchas, hay una verdad que don Antonio aprendió y que todos necesitamos grabar en nuestro corazón. Las tormentas no vienen para destruirte, vienen para posicionarte. Las pérdidas no son el final, son el comienzo disfrazado. Cuando das sin esperar, Dios ve. Cuando ayudas en tu escasez, Dios multiplica. Cuando confías cuando no entiendes, Dios abre caminos donde no los hay. No midas tu vida por lo que tienes hoy, sino por la fe que mantienes hoy. Porque el Dios que alimentó a don Antonio con meros en las rocas es el mismo Dios que está escribiendo tu historia ahora mismo. Y cuando todo parezca perdido, recuerda, a veces la mayor bendición viene justo después de la peor tormenta. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias.